El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, telerrevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación, la de siempre, para que nos acompañe los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y, por supuesto, sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana. Nuevo decreto reglamenta procedimientos para proteger a los docentes amenazados. Nuevamente las centrales hicieron una gran jornada en defensa de un sistema de salud digno y sin intermediarios. 18.000 jóvenes, niños y niñas, según el informe Como corderos entre lobos del ICBF, están inmersos en el flagelo del reclutamiento forzado. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. El pasado 31 de julio, el Gobierno Nacional expidió el decreto 1628 con el que se regula el procedimiento para la protección de docentes y directivos docentes amenazados. A través de 6 páginas, el decreto 1628 de 2012 explica los procedimientos para proteger a los docentes y directivos docentes en caso de estar en alto riesgo por amenazas y modifica normas anteriores. Por ejemplo, el comité de amenazados que evalúa cada caso y toma decisiones ya no contará con 2 personas del sindicato, sino una, e introduce a un representante de las fuerzas militares que antes no estaba. De acuerdo con el vicepresidente de FECODE, la norma es un retroceso porque en vez de simplificar, hace más engorrosa la actuación para garantizarle la vida a los maestros. El gobierno echa por la borda todo lo que se había construido en materia de normas de derechos humanos desde 1992 con el decreto 1645, el 3222 del 2003, las resoluciones 1240 del 2010 y la 3900 del 2011. Todo eso se fue. El gobierno echó eso por la alcantarilla. Hoy quedamos a expensas de lo que está regulado en el 1628 y este decreto es el acto administrativo más demagógico y más regresivo en materia de derechos humanos. Este decreto no solo dificulta y pone trabas a las decisiones urgentes que se deben tomar cuando un educador reporta amenazas contra su vida, sino que olvida a los maestros desplazados, aquellos que por presión psicológica abandonan la zona donde viven o son expulsados directamente por los grupos armados. Desconoce que hay maestros amenazados y desplazados, desplazamiento que está establecido en una norma que expidió la Comisión Nacional del Servicio Civil 005, 007, 2010, 2011. No, el decreto desconoce eso, pero igualmente desconoce niveles de riesgo a los que están expuestos los maestros y las maestras, y de tal forma que hoy, para expedir un acto administrativo que preserve la vida y la integridad física de los maestros, no van a tener los nominadores cómo hacerlo. La Federación Colombiana de Educadores trabaja en este momento en la denuncia de esta política ante diferentes organismos. Nosotros estamos solicitando que se derogue el decreto, hacemos responsable al gobierno nacional de lo que pase con la vida y la integridad física de los maestros y denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, ante ACNUR, la OEA, la OIT, la Central Unitaria de Trabajadores, la Internacional de la Educación, que el gobierno ha desbaratado, ha hecho trizas todas las políticas que teníamos en materia de derechos humanos para preservar la vida de los maestros y directivos docentes amenazados. FECODE espera que no sea el aumento de casos de violación a los derechos humanos de los docentes el que evidencie las debilidades del decreto y lo hagan derogar, sino la solicitud y las argumentaciones expuestas al gobierno nacional. Y en problemática de nuestras regiones tenemos 2 casos que llegan de Boyacá, uno de Tunja y el otro de Samacá, donde el común denominador radica en las dificultades en el mal estado de las edificaciones.
120 días llevan los estudiantes de la Normal Santiago de Tunja ingresando por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. La falta del puente los obliga a caminar por senderos inseguros y a quedarse sin acceso cuando hay bloqueos o protestas contra los recortes a la educación superior. Por eso, directivas, maestros y futuros normalistas solicitan soluciones inmediatas. Nosotros estamos trabajando en la jornada de la tarde con estudiantes de 6, 7 y 8, grados sexto, séptimo y octavo. Sus edades, pues obviamente se entenderá que son de 10, 11, 12, 13 años, muy vulnerables, y eso nos ha generado en realidad muchísima dificultad con el manejo de estos estudiantes, por cuanto ha habido muchos atracos a los estudiantes por la condición de vulnerabilidad que les comentaba antes. Y si en Tunja el invierno tumba puentes, en Samacá aseguran que las minas de carbón tienen debilitada esta sede de la institución Salamanca. Hace un año, por la aparición de grietas, las labores se trasladaron a otra infraestructura. Sin embargo, como no ha pasado nada, los padres de familia piden el regreso de estudiantes y docentes a la maltrecha construcción. El transporte, los niños se van muy incómodos y se vienen incómodos, unos se vienen a pie, otros prendidos a los carros, entonces no estamos de acuerdo. Necesitamos que nos tengan los niños aquí. En una reunión, el secretario de Educación de Boyacá se comprometió con los padres a reiniciar clases el próximo lunes, pero el equipo de profesores logró reversar esa medida, por cuanto el estudio técnico que conceptuará si hay riesgos o no, aún no está concluido. Parece, según lo que nos dijo el secretario de Educación en la reunión, que los resultados van a dar según tomando unos estudios de años anteriores y que durante este año que llevamos no ha pasado nada, que no va a suceder nada. Entonces él nos propone que regresemos en un comienzo el día lunes anterior, lo que había prometido a los padres de familia, pero se llegaron a unos acuerdos para un traslado, pero no de la totalidad de los estudiantes de secundaria, sino solamente para la educación media, décimo y 11, y a partir del martes 21 de este mes, tomando las consideraciones con el riesgo correspondiente. El sindicato aportó su granito de arena a este acuerdo. Yo celebro, y el sindicato de maestros también, que hayamos podido llegar a una posible solución donde los maestros van a tener mayor tranquilidad de trabajo y asimismo también la comunidad va a tener mayor posibilidad de mandar con gusto a los muchachos. Sin embargo, nace un problema adicional, que es el transporte de los estudiantes, transporte escolar, el cual tenemos que solucionarlo con el alcalde. El 14 de agosto se hará una mesa de trabajo para mejorar la convivencia y limar las asperezas que quedaron luego del conflicto. La marcha del pasado 14 de agosto para decirle adiós a la nefasta Ley 100, aunque no contó con el apoyo de la Secretaría de Salud del Distrito Capital, sí lo hizo con el de las centrales obreras, que salieron a las calles para exigir una transformación al sistema de salud que le dice no a la humanización y sí a la mercantilización. Las centrales de trabajadores, los sindicatos de la salud y las organizaciones de usuarios salieron nuevamente a marchar el pasado 14 de agosto en todo el país para agitar dos banderas: la derogatoria de la Ley 100, que volvió este derecho un negocio del cual se lucran EPS e IPS sin un control efectivo por parte del gobierno, y crear un nuevo sistema de salud donde prime el ser humano y no el ánimo de lucro. Las centrales pretenden llevar al Parlamento un proyecto de ley que corrija las falencias protuberantes del actual sistema y consensuar un marco jurídico que le convenga a los diferentes actores y no privilegie las ganancias sobre las enfermedades y dolencias de la población y su derecho a una atención oportuna y satisfactoria. Y el gobierno nacional anunció lo que ya venía haciendo, subsidiando a 120.000 estudiantes para que ingresen a la educación superior. Eso está bien. Sin embargo, lo que hoy nos preguntamos es qué va a pasar con esos 2.900.000 jóvenes que no accedieron a ese subsidio y que sí quieren ingresar a la universidad. El lanzamiento del programa Jóvenes en Acción, que subsidiará a 120.000 jóvenes con 200.000 pesos mensuales y becas del ICETEX para que cursen carreras técnicas y tecnológicas, no es nada nuevo. Ya se venía implementando, pero se relanzó, según Santos, porque él se conmovió con las madres que se quejan de la falta de oportunidades para sus hijos. Cabe entonces preguntarse por qué dejará a 2.900.000 jóvenes sin este derecho, pues son 3 millones de personas las que están por fuera del sistema educativo. Por fuera del sistema actualmente, cifras oficiales, hay más de 3 millones de colombianas y colombianos entre los 18 y los 26 años que han terminado su secundaria y que deberían estar en la universidad o deberían estar en una institución de educación superior cursando
algún programa de tecnología. Pero además de eso, ¿qué pasa con los que tienen 27, 28, 30 años que no han podido entrar a la universidad? Eso no aumenta la cifra. Y lo cierto es que toda esta gente que está por fuera, la mayoría son de estrato por debajo de 3, o sea, del 0, 1, 2 y 3. La Federación de Profesores Universitarios está de acuerdo con estos programas, pero critica que no sean universales sino focalizados en unos pocos. Por eso, en el proyecto de reforma a la educación superior, propone un fondo no solo para que los que están fuera ingresen a la universidad, sino para que los que lo logran se mantengan. Hemos puesto en nuestro proyecto de ley que arranque un Fondo Nacional de Bienestar universitario con más de 1 billón de pesos y que esto sirva para que toda y todo estudiante universitario de educación superior pueda acceder a subsidios en transporte, se subsidie alimentación, se cree una cadena de cafeterías estudiantiles para universitarios, como funciona en muchos países de Europa, haya subsidios para vivienda a los que tienen que trasladar a ciudades lejanas a su sitio de residencia. 220.000 millones será la cifra para estos 120.000 jóvenes, pero si se quiere realmente un país preparado para los escenarios internacionales, se requieren un par de billones para garantizarle a aquellas madres con razón preocupadas por el futuro de sus hijos que tendrán un buen futuro y no engrosarán las cifras de subempleados informales o las filas de los actores del conflicto armado. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y hasta ahora el profesor Enrique Contreras, secretario de Seguridad Social, Docentes Territoriales y Pensionados, le habla al Magisterio Colombiano. La posición que ha tomado el gobierno frente a las locomotoras que llama actualmente, la entrega a las multinacionales del país, los TLC y muchas otras circunstancias están llevando a que el pueblo colombiano sufra situaciones difíciles, pero está llevando también a que el pueblo colombiano se organice. Las sociedades hoy organizadas le están exigiendo al gobierno nacional mayor compromiso nacional y le están exigiendo al gobierno nacional mayor atención por lo social, por lo público, por lo que nos pertenece a los colombianos y colombianas. El magisterio está en la misma situación. Por eso hoy la Federación Colombiana de Educadores está llamando a todo el magisterio colombiano a la unidad en torno a nuestra organización sindical, a que conozcamos los distintos problemas que tenemos, a que veamos cómo el gobierno le niega inclusive acuerdos que ha firmado con la Federación, como lo del estatuto docente, el pago de deudas, el reconocimiento de los derechos de las primas que tienen los maestros, el reconocimiento a que se le pague a los maestros pensionados entre el 2013 y 2007 los factores salariales que fueron aprobados en el Consejo Directivo y que hoy se les está negando por petición del propio ministerio, a que la fiduprevisora le cumpla a los maestros en el pago oportuno de los derechos que tiene de cesantías parciales, de intereses, a que se le informe a los maestros, etcétera, etcétera, pues nos está llevando a que también el magisterio organizado, con las familias que se ven hoy con los problemas de salud, porque no solamente el problema de salud es del maestro en particular, sino que afecta también a los beneficiarios, es decir, a su familia. ¿Cómo tenemos que recurrir hoy en un régimen especial de salud cuando hay buenos recursos a tutelas, a mendigar el servicio solamente por el capricho del gobierno de no querer pagar el servicio de salud? Todo ello nos lleva entonces a que analicemos, miremos y tomemos determinaciones conjuntas. La Junta Nacional de la semana antepasada y el Comité Ejecutivo pues ha tomado la determinación
de una jornada nacional el 4 y el 5 de septiembre. Jornada en donde va a haber presencia de todos los elementos, de todos los recursos humanos que defiende hoy la salud del magisterio, que defiende hoy la educación pública, para que le exijamos al gobierno, así como lo están haciendo las demás sociedades, mayor compromiso para con la educación, con los educadores, con su familia, y mayor compromiso para con el pueblo colombiano en todo lo que tiene que ver, pero sobre todo en salud y educación. Buen día. Con un sencillo homenaje por el esfuerzo y las ganas de los educadores de mostrar visualmente la problemática de la educación, pero también las innovaciones que desarrollan al interior de sus instituciones, la Federación Colombiana de Educadores y la Cooperativa Editorial Magisterio premiaron a los 3 primeros lugares de nuestro concurso Notas de Maestro. En una sencilla pero sentida ceremonia, integrantes del Ejecutivo de FECODE, patrocinadores del concurso, y el equipo de prensa le entregaron los premios a los ganadores de la 4ª versión de Notas de Maestro. El profesor Giovanni Alfonso Torres Jacome le contó a sus compañeros que trabaja en medios de comunicación comunitaria en Ocaña y por eso realizó con tanto profesionalismo una nota que refleja el duro día a día de la educación pública en su municipio. El trabajo realizado consistió precisamente en eso, en hacer una especie de denuncia pública alrededor de la situación tan difícil que viene afrontando la educación en el municipio de Ocaña, toda vez que hay permanentemente paros estudiantiles, paros de padres de familia, paros de docentes, por cuanto no hay suficiente personal en escuelas y colegios para desarrollar óptimamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, igualmente el desarrollo profesional del docente. El maestro Oscar Gilberto Vesga narró a los asistentes que la historia del ciego y el niño que ingresan a un campo minado porque el menor no va a la escuela y no sabe leer, se inspiró en una historia real. Vi una noticia que en el Magdalena Medio, cuando empezó la incursión paramilitar, pues la guerrilla sembró de minas muchos territorios, ¿no? Ellos, pues, para evitar que cayeran los campesinos, pusieron ciertos letreros, pero entonces la cosa era que la gente, pues, caía y pues el problema era que, aunque existían los letreros, ellos eran analfabetos. Y la profesora Claudia Rocío Velandia manifestó que cumplió el sueño de mostrar las pesadas y duras condiciones de la educación rural en contraste con el mundo urbano, que tiene acceso a vías, tecnología y herramientas educativas. Que a 3 horas de la ciudad que es Duitama, se ve un mundo totalmente diferente, donde los niños están dedicados a las labores del campo, mientras en la ciudad se dedican pues de pronto al internet, a los videojuegos. Entonces quería hacer ese paralelo y contar esa historia. Y feliz porque ya lo están viendo muchos colombianos, porque el programa de encuentro lo ve muchísima gente. Alfredo Ayarza, que patrocina las bibliotecas que se entregan como premio, se sensibilizó tanto con las historias que extendió su generosa colaboración a las instituciones de los maestros ganadores. Me di cuenta que el premio estaba cojo, o sea, estábamos dándole libros a los docentes, libros para su bagaje teórico y práctico, pero ahí me di cuenta que a los niños de las veredas apartadas de las regiones de Colombia no tienen historias bonitas para leer, no tienen libros agradables, entonces decidimos aumentar el premio y dar una biblioteca también para los niños de las escuelas. Los 3 ganadores coincidieron en que el premio los estimula a trabajar, porque a veces sienten que desfallecen ante tantas miserias que deben enfrentar para educar a los niños y niñas del país, y el concurso Notas de Maestro es como un reconstituyente anímico para seguir adelante. Según el informe Como Corderos entre Lobos de la investigadora Natalia Springer para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los jóvenes, los menores de edad en nuestro país se han convertido en la tercera fila para las guerrillas de las FARC y el ELN. En Colombia, ser niño es un privilegio porque los menores de edad a muy temprana edad son obligados, engañados o raptados para que engrosen las filas de los grupos insurgentes y delincuenciales. Son presas fáciles y carnes de cañón reemplazable. Según el informe sobre el reclutamiento forzado del ICBF, las cifras son desalentadoras. El 42% de los integrantes de las FARC corresponde a menores reclutados. En el ELN el 44%, en los grupos paramilitares el 40% y en las BACRIN el 50%. Lo importante es que Colombia no debería tener ningún niño reclutado y el gobierno colombiano del Estado ha venido haciendo esfuerzos de prevención. De hecho, la misma ley de víctimas, cuando hace un cambio fundamental y establece que un niño
que se desvincule de los grupos armados es víctima, hace un cambio en la política para asegurar que estos niños que fueron manipulados, usados y engañados por los grupos armados ilegales como la FARC y el ELN tengan derecho a rehacer su proyecto de vida y reorganizar su vida en torno a la legalidad. De acuerdo con las cifras oficiales, las FARC están formadas por alrededor de 9.000 guerrilleros, mientras que el ELN hay unos 3.000, y hasta el momento es muy difícil establecer la composición de las bandas criminales y los grupos narcotraficantes. Además, unos 100.000 menores están vinculados a sectores de la economía ilegal que dependen directamente de la guerrilla y las bandas narcotraficantes con un pasado paramilitar. Lo más difícil que encontré en este estudio es, entre otras cosas, en primer lugar, la excesiva vulnerabilidad y el riesgo al que están expuestos los grupos indígenas, los niños en los grupos indígenas, el hecho de que se ha convertido en una emergencia humanitaria por la progresión geométrica en la que ha aumentado, explotó el reclutamiento en los últimos años. Los indígenas son 674 veces más vulnerables al reclutamiento que el resto de los niños colombianos, pues se asientan habitualmente en zonas rurales y remotas donde operan los grupos armados ilegales, y además, según la investigadora Natalia Springer, son los que mejor resisten a las condiciones y los que menos desertan y abandonan las filas. Hace 13 años cayó bajo las balas de la intolerancia, la injusticia y por supuesto la violencia sin control y sin sentido que azota a nuestro país el periodista, el amigo y el humorista Jaime Garzón. Hoy los colombianos clamamos por justicia porque este hecho no siga en la impunidad como hasta hoy. Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia, ¿cierto? Sí, saberlo es una profunda redundancia. Yo propongo que entre todos, o sea, ustedes y yo, entre todos, echemos de para atrás y busquemos las razones por las cuales el país está como está. Nos perdimos del bufón, que al mismo tiempo era bufón en el mejor sentido de la palabra, que era la válvula de escape de la corte. Jaime Garzón se convirtió en un adalid de la crítica mordaz, ácida y para escozor de muchos, realista del acontecer corrupto, antiético e inmoral de quienes manejan los hilos del poder. Por eso la verdad le causó la muerte en pleno esplendor de su talento. Hoy, 13 años después de haber sido avaliado en una calle capitalina, sus palabras y reflexiones siguen más vivas que nunca. Y lo que hemos encontrado revisando justamente los libretos y las cosas que hacía Jaime es que en el 90% de los casos de hace 13 o 14 años no ha cambiado nada en el país, es exactamente igual. Lo que tú dices, cambian algunos nombres, pero es que las estructuras del poder en Colombia, de ese poder que era tan grotesco y tan risible a los ojos de Jaime, son las mismas. El argumento de ese presidente es, pero yo ¿por qué voy a ser corrompido? Si a mí me pusieron aquí los Rodríguez y a otros los ha puesto el Grupo Santo Domingo. Hoy los únicos señalados en el homicidio del periodista Garzón, el jefe paramilitar Carlos Castaño, hoy desaparecido, y el subdirector del DAS, José Miguel Narváez, detenido en una guarnición militar, siguen cobijados con el manto del silencio conveniente, la obstaculización de la justicia y la impunidad rampante que evidencian que tras esta muerte hay nombres y cargos de alto rango ocultos a la luz de la verdad. Te digo que siempre se quedará corta la justicia en la medida en que yo pienso que en este crimen y en otros hay una instancia superior, así no sea compendiada por la ley a la condición de autor intelectual, que son los autores ideológicos. Es decir, gente que no necesariamente ordenó el crimen de Jaime, pero que creó la ideología, entre comillas, para que eso fuera posible, ¿no es cierto? Y en el caso del homicidio de Jaime Garzón son instancias muy altas, muy intrincadas en todos los poderes en Colombia, la economía, la política, las fuerzas militares, y eso es prácticamente irresoluble, a no ser de que hubiera verdaderamente un batatazo de la Fiscalía y se jalara la pita hasta arriba. Jaime Garzón supo a través del humor de personajes como Dioselina Tibaná, el embolador Heriberto de la Calle, el vigilante del edificio Colombia, hacer una radiografía cruda, contundente y ácida, así como denunciante de la realidad oscura y corrupta de quienes manejan el poder en Colombia. Habló con verdad y esa verdad fue la que le robó a Colombia la posibilidad de tener un hombre, un mediador para la paz y la liberación de los secuestrados, un admirador y crítico a la vez de las ramas del poder, un poder con sentido social y democrático. El artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza, nuestra Constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que en una Constitución de un país diga eso. Eso es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno dice, no, pues los que viven aquí son unas bellezas. Como ya es tradicional, el profesor Zené Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio de hoy.
Buenos días. Frente a la inmensa expectativa que se ha generado en el país y para evitar que los maestros sean objeto de manipulación y víctimas de la rapiña entre abogados litigantes, pero también en consideración a que la Federación Colombiana de Educadores es una organización sindical responsable y seria en la defensa de los derechos de los educadores colombianos, el Comité Ejecutivo de FECODE de manera unánime acordó peticionar en nombre de todos nuestros afiliados ante el Ministerio de Educación el reconocimiento y pago de la prima de servicio. Hemos exigido la regularización del pago sin que el educador tenga que solicitarlo. También pedimos el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados, la indexación o ajuste al valor de las sumas adeudadas. Fundamentamos la petición en hechos concretos como la vinculación legal de los educadores o como el goce de un régimen especial laboral, salarial y prestacional que poseemos. Además, también existen fundamentos de derecho establecidos en la Ley 91 de 1989, en el inciso primero, numeral primero del artículo 15, que dice: los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decreto 3135 de 1968, 1848 del 69, 1045 del 78, o aquellas normas que se expiden en el futuro con las excepciones consagradas en esta ley. Ordena también el parágrafo segundo, numeral cuarto del artículo 15 de la ley enunciada, que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no pagará las siguientes prestaciones que continuarán a cargo de la Nación como ente nominadora a favor del personal nacional o nacionalizado antes o con posterioridad al 31 de diciembre de 1989. Prima de Navidad, prima de servicios, de alimentación, subsidio familiar, auxilio de transporte o movilización y vacaciones. Como se puede observar, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se convirtió en mandato claro e ineludible para el Ministerio de Educación como entidad nominadora y ahora también para los entes territoriales certificados de pagar la prima de servicios. Es pertinente notar que hace tiempo se produjeron providencias en contra de esta reclamación que impetró un número importante de educadores. Dichas sentencias desestimularon reclamaciones posteriores. Sin embargo, afortunadamente el Consejo de Estado revivió las posibilidades mediante sentencia con número interno 65-3405 de junio 5 de 2008, sección 2, subsección A, que se ha convertido en fundamento jurisprudencial para que algunos tribunales y juzgados comiencen a fallar favorablemente a las justas pretensiones del magisterio. Todas estas razones nos ha llevado a elevar ante el Ministerio de Educación Nacional la solicitud de reconocimiento y pago de la prima de servicio. En tal sentido, debe el Ministerio adelantar las acciones pertinentes ante el Ministerio de Hacienda y los entes territoriales certificados en orden a que este derecho sea reconocido de manera directa a todos los educadores del país. El Ministerio de Educación debe actuar con responsabilidad y diligencia para evitar numerosas demandas que con toda seguridad traerán perjuicios económicos al Estado y al bolsillo de los educadores. Señora ministra, usted tiene la palabra. Recuerden, domingo 12 del mediodía, de 12 a 12:30 por el Canal 1 Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Hablaremos, analizaremos e indagaremos sobre la importancia del descubrimiento que se hizo recientemente sobre el origen del universo, el bosón de Higgs, o lo que muchos le llaman la partícula de Dios. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contraste. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Y recuerden nuestra cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Si quieren tener más información de la Federación, ya saben, tienen varios caminos. La página web www.fecode.edu.com. Estamos también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en la radio revista que se transmite inmediatamente termina Encuentro a través de Colmundo Radio.
Mil gracias por su compañía, que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía.